Bienvenidos a esta lección de dándole duro a las plagas mientras cuidamos a los polinizadores. Mi nombre es Flor Servín, trabajo para el Departamento de Agricultura del Estado de Washington para el Programa de Servicios Técnicos y Educación. Y nuevamente les doy la bienvenida a esta importantísima lección para todos nosotros, dándole duro a las plagas mientras cuidamos a los polinizadores. Este trabajo está apoyado por el Programa de Protección de Cultivos y Manejo de Plagas del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por medio del Centro Integral de Manejo de Plagas, Región Central. La lección tiene 4 objetivos. Voy a leerlos. El primer objetivo es: vamos a reconocer el papel que juegan los polinizadores en mejorar el rendimiento de los cultivos y vamos a aprender sobre el ciclo de vida de las abejas polinizadoras más comunes. Número 2, explicar la diferencia entre toxicidad del pesticida y el riesgo para las abejas. Número 3, evaluar, de acuerdo con la información de las secciones de toxicidad y toxicidad residual de la etiqueta del pesticida, el nivel de riesgo para las abejas cuando se aplican pesticidas. Número 4, tomar medidas para reducir el envenenamiento que las abejas, tomar medidas para reducir el envenenamiento de las abejas en situaciones de alta exposición. Comencemos con nuestro primer objetivo: a reconocer el papel que juegan los polinizadores en mejorar el rendimiento de los cultivos, muchos de los cultivos para los cuales trabajamos. Sin abejas, sin polinizadores, no habría frutos que recolectar. Y también vamos a aprender sobre el ciclo de vida de las abejas polinizadoras más comunes. Para comenzar, vamos a ver qué es una abeja y por qué es un polinizador. Esta explicación puede darse de forma muy sencilla mediante estas dos imágenes que tenemos en pantalla. A la izquierda tienen la imagen de una flor de mostaza a la cual se le quitó uno de los pétalos inferiores para que podamos ver las perlas líquidas de polen. Voy a usar este apuntador y con este aquí voy a apuntar el polen. Aquí se ve, perdón, el néctar, la perla líquida de néctar. Las flores atraen abejas, abejorros, moscas de las flores, mariposas, colibríes e incluso murciélagos. Es decir, atraen a los polinizadores que beben de este líquido azucarado llamado néctar y lo utilizan como fuente de energía. Cuando los polinizadores entran en contacto con la flor, también entran en contacto con el polen que se produce en las anteras de la flor. Esta es la parte masculina de la flor y aquí se produce el polen y lo transfieren al estigma. Un poco de polen llega al estigma. El polen es como pequeñas y finas partículas de polvo, ¿verdad? Parecen uh, un polvito muy fino. Al llegar el grano de polen al estigma, es activado por hormonas y compuestos químicos de la flor. Se hincha y empieza a crecerle una especie de tubo llamada tubo polínico. Este tubo va a comenzar a crecer, fíjense, desde el estigma va a comenzar a crecer toda esta parte, todo, sigue avanzando y sigue creciendo, transportando los gametos masculinos hasta llegar a los ovarios, en donde se produce la fertilización de los ovarios. Una vez que los ovarios son fecundados, así se da origen a la semilla y a los frutos, ¿verdad? Al proceso de los polinizadores de transferir el polen al estigma, eso se llama polinización. Más de 3/4 de especies de plantas en el planeta necesitan la ayuda de los polinizadores para este proceso, para la transferencia de polen al estigma, para que se pueda dar la fertilización y para que podamos tener frutas, semillas y esas plantas puedan reproducirse. Las abejas han evolucionado muy estrechamente con las flores, usando el polen como una fuente de proteína para sus crías. Ningún otro insecto recoge polen en la misma medida que lo hacen las abejas y lo transportan sobre su cuerpo. Mire usted, si transporta polen sobre su cuerpo es una abeja, aunque no todas las abejas transportan el polen sobre su cuerpo. Aquí vemos en las patas traseras de esta abeja, ¿verdad? La abeja la necesidad de recolectar el polen que tiene la abeja hace que sea uno de los organismos de transferencia más eficaces de polen sobre el planeta.
Aquí vemos un panal de abeja melífera. ¿Puede usted localizar el polen? Bueno, déjeme le ayudo. Mire, todas estas celdas de cera adentro tienen algo amarillo. Eso amarillo es el polen. Aquí lo van poniendo las abejas y como ya dijimos, lo van a usar para la alimentación de sus crías. Aquí en esta parte se ve lo que se ve blanco son las larvas, ¿verdad? De abeja. Aquí en el centro hay más cría, pero si nota las celdas ya están selladas con cera, es porque la cría de la abeja ya está en estado de pupa. El construir nidos y abastecerlos con polen ha sido una estrategia de sobrevivencia muy exitosa y por eso es que hay una gran diversidad de especies de abejas. En Estados Unidos solo hay una especie de abeja melífera, pero en cambio existen otras 4,000 especies de abejas en Estados Unidos que son diferentes a la abeja melífera en cuanto a tamaño, apariencia, conducta, eficacia como polinizadores, opciones de flores y lugares de anidación. En tamaño pueden ser muy grandes, como esta reina abejorro que ustedes ven en pantalla, o muy pequeñas, como esta pequeña abeja excavadora. En cuanto a apariencia, son muy diversas. Miren, hay unas verde esmeralda, otras color rojo carmesí, incluso hay algunas que pueden ser confundidas con avispas. Lo importante de recordar para nosotros como aplicadores de pesticidas es que hay una gran diversidad de abejas que no se van a comportar igual que la abeja melífera, que tienen diferentes patrones de conducta, visitan diferentes flores, hasta tienen diferentes horarios y diferentes temporadas. La abeja melífera se ve trabajando casi todo el año y muchas de estas abejas solamente visitan las flores en épocas específicas del año. ¿Dónde viven las abejas? Las abejas construyen sus nidos en lugares que uno no esperaría, ¿verdad? La mayoría de las abejas son de existencia solitaria y a diferencia de la abeja melífera, ellas van a escarbar hoyos, ¿verdad? Ah, y van a construir cámaras. Y al fondo de esos hoyos angostos que ellas construyen, van a empezar a almacenar el polen hasta que ya tengan suficiente polen almacenado. Ellas van a ovipositar el huevo, del huevo sale la larva y la larva comienza, mire, a alimentarse del polen que ellas almacenaron. Aquí está esta larva, miren, ya casi se acabó el polen. El desarrollo de la larva puede tomar meses, tanto que el periodo de tiempo que viven bajo la tierra es mayor al periodo de tiempo que pasan en la superficie visitando las flores y ayudando en los procesos de polinización. La mayoría de las abejas norteamericanas vive bajo la tierra. Los nidos de las abejas son difíciles de encontrar, pero una vez que se conocen las señales reveladoras, es fácil reconocerlos en las temporadas de primavera y verano. Aquí en pantalla vemos una entomóloga que está apuntando, ella encontró un nido de abeja anidadora cerca de un plantío de arándanos. También es posible ver abejas que habitan en zonas donde no hay vegetación, como zonas en construcción y espacios descubiertos de jardines residenciales. Algunos agricultores han aprovechado el conocimiento que tienen sobre la biología y los hábitos de anidación de las abejas nativas. Aquí en la pantalla se aprecia un nido artificial de lo que se conoce como abeja alcali en la región noroeste del Pacífico, Pacific Northwest en Estados Unidos. Los productores echan cientos de libras de sal al terreno, al centro de áreas de cultivo e instalan sistemas de riego subterráneo para obtener esta textura costrosa que tanto le gusta a esta abeja conocida como abeja alcali. Hay una abeja que anida cerca de la otra y se encuentran por miles, ¿verdad? Polinizando el cultivo de la alfalfa y haciéndolo un cultivo rentable. Estos cultivos de alfalfa se encuentran por todas partes en esta región. Los jardineros y productores agrícolas en pequeña escala también se ayudan, ¿verdad? De los servicios de polinización que ofrece esta abejita, dejando espacios al descubierto para que ellas puedan hacer sus nidos. Por otro lado, tenemos a las abejas albañiles, son un grupo más pequeñas de abejas que viven sobre el suelo, comúnmente en ramas huecas, como por ejemplo la rama de una zarzamora. Las abejas albañiles son empleadas por jardineros y agricultores para polinizar árboles frutales y nogales. Al igual que las abejas que anidan en el suelo, las abejas albañiles recolectan polen de las flores y lo transportan a su nido dentro de la rama.
Forran el nido con lodo para proteger a las larvas en desarrollo dentro de la ramita. Y en la imagen puede ver una hembra de abeja albañil recogiendo lodo, ¿verdad? Para llevarlo y construir el interior de su nido. Una hembra puede poner entre 6 a 12 crías antes de morir y las crías emergen hasta el siguiente año. En pantalla tenemos a la abeja más conocida, la abeja melífera, entre paréntesis el nombre científico Apis mellifera. Estas abejas tienen un patrón de crecimiento y desarrollo muy diferente al de las abejas silvestres en los Estados Unidos o al de las otras abejas, como las hemos mencionado, que hay más de 4,000 especies diferentes de abejas. Pero como veremos a continuación, esta abeja es una abeja social que vive en nidos enormes llamados colmenas, ¿verdad? Donde viven miles y miles de abejas y están estructurados socialmente muy bien organizados. Todas las abejas desarrollan una anatomía especial para recolectar el néctar de manera más eficiente, pero entre ellas la mejor es la Apis mellifera. La abeja Apis mellifera, como ustedes pueden ver, es una maravilla de la arquitectura del diseño. Su cuerpo es una elegante fusión de forma y funcionalidad. Con la ayuda de su boca, hurgan el fondo de los pliegues de la flor para llegar al néctar y disponen de unas poderosas mandíbulas con las que pueden comer, alimentar sus crías y moldear la cera del panal. Las piernas traseras son algo más gruesas y disponen de unas cestas para poder llevar el polen al panal. Su cuerpo también está cubierto de unos pelos muy finos que producen electricidad estática mientras el animal vuela. Y debido a esta electricidad, cuando la abeja aterriza en una flor, el polen literalmente salta sobre su cuerpo. Quizá usted haya visto estas colmenas en un campo vecino o quizá usted mismo alquila colmenas. Para poner a prueba su conocimiento sobre lo que es una colmena de abejas, ¿cuántas colmenas de abejas observa usted en esta imagen? ¿Diría usted que hay una colmena? ¿Diría usted que hay 4 colmenas o diría usted que hay 12 colmenas? ¿Cuántas colmenas diría usted que hay en la imagen? Bueno, la respuesta correcta es que hay 4 colmenas. Todas las cajas colocadas de forma vertical es una colmena. Como verá más adelante, el número de cajas puede ser mayor a medida que la colmena crece. Entonces, por eso es que aquí tenemos, mira, todas estas en posición vertical es una colmena, 2, 3 y aquí la cuarta, ¿verdad? Ahora hagamos el recorrido y observemos el interior de una colmena y cómo funciona. Comenzaremos en un colmenar, el cual es el agrupamiento de varias colmenas, típicamente entre 20 y 30 colmenas agrupadas, ¿verdad? Esta columna de cajas, como ya establecimos, es una sola colmena de abejas melíferas. El número de cajas va a cambiar durante el transcurso del año. En la primavera y verano van a ser más cajas porque la colmena va a estar creciendo, pero podrían llegar a ser menos cajas durante el invierno a medida que el tamaño de la colmena decrece. Ahora, miremos más de cerca lo que hay dentro de la colmena. Bueno, para empezar aquí arriba hay una tapa que protege el interior de los cajones y también alrededor de los cajones. La colmena está colocada sobre un soporte y también hay un piso o piquera que por aquí es por donde entran y salen las abejas. También tenemos una cámara inferior de cría, una cámara de cría superior, o sea, aquí están las crías de las abejas. Y mira esa caja verde. En esa caja verde es donde se almacena la miel y se le conoce como el alza de miel. Ahora vamos a separar la caja verde de la amarilla y examinemos más de cerca lo que hay en el interior de la cámara de cría. En la cámara de cría hay varios bastidores o cuadros, también se les conoce como cuadros o bastidores. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, hay varios, ¿verdad? Vamos a sacar uno de estos bastidores y vamos a ver cómo se ve. Se ve así, ¿verdad? En la superficie del cuadro bastidor hay varias abejas, están del panal, parece que están trabajando. Vamos a verlas más de cerca. Al inspeccionar más de cerca podemos ver que la mayoría son abejas obreras. Las abejas obreras son hembras estériles. Hay una abeja reina que está en esta imagen encerrada en un círculo de color amarillo. El papel fundamental de la abeja reina es
la oviposición de huevos. O sea, el desarrollo de la colmena, ¿verdad? Está en gran parte en la cantidad de huevos que va a ovipositar la abeja reina. Hay científicos que dicen que pueden ovipositar hasta 2.500 huevos en un día, ¿verdad? En la colonia periódicamente se producen lo que son machos o zánganos. Hay muy pocos en una colmena y su función es aparearse con las nuevas abejas reinas de otras colmenas. Pero ahora hablemos de las abejas obreras. Ellas están vinculadas o conectadas y tienen una y tienen una compleja división de funciones que garantiza que se cumplan un amplio rango de tareas como la protección de la colmena, la construcción de la colmena, la alimentación de las larvas, la alimentación y el cuidado de la reina. Y hay abejas que salen del nido a recoger polen y néctar. A estas abejas que salen del nido a recoger polen y néctar se les llama abejas pecoreadoras. Esta división de labores permite que prospere la colmena a lo largo del cambio de las estaciones. Y fíjese bien, siempre y cuando haya una reina viable, o sea, una reina que funciona, que realiza adecuadamente su labor de poner huevecillos y suficiente alimento, la colmena puede sobrevivir e invernar por varios años. La división de tareas entre las abejas obreras y entre todas las abejas, de hecho, amortigua el impacto de los agentes estresantes que enfrenta la colmena en el campo. ¿Qué son factores estresantes? Factores estresantes son aquellos que debilitan a la colmena. Por ejemplo, puede ser plagas, parásitos y enfermedades. Note usted que los pesticidas también están dentro del número. Mira, más bien también se cuentan como uno de los principales agentes estresantes para las colmenas. La falta de alimento o la mala nutrición también es uno de los factores estresantes. En muchas instancias, la colmena es fuerte y puede sobrevivir a pesar de todos estos factores estresantes. Y una de las maneras que la colmena puede sobrevivir y resistir estos factores estresantes es porque la colmena va teniendo varias generaciones que se traslapan y esto ayuda a que se vaya renovando la colmena. Por ejemplo, en primavera, verano y otoño nacen generaciones nuevas de abejas, mientras la generación más antigua elude o defiende a la colmena de las amenazas. Esto proporciona esa capacidad de amortiguamiento o de renovación de la colmena, es decir, a las abejas más jóvenes gradualmente van reemplazando a las abejas más viejas y esto facilita que la colmena se vaya renovando y recuperando a pesar de estos factores estresantes. Sin embargo, déjenme decirles que en algunos casos, cuando atacan simultáneamente múltiples agentes estresantes, esta estrategia de renovación no es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver un caso. En este caso, los agentes estresantes han llegado al punto en que una enfermedad infecciosa se propaga por la colmena. Mire, ya empezó la enfermedad y empieza a propagarse por toda la colmena. Aunque el apicultor la observa, él no puede notar el problema todavía, pero a medida que pasa el tiempo, la enfermedad se apodera más y más de la colonia. Comienza a haber pérdida de abejas pecoreadoras por enfermedad y lentamente comienzan a morir más abejas dentro de la colmena, más y la capacidad de renovación o de amortiguamiento de la colmena no es suficiente. Pasado un mes, mire, el apicultor ya removió uno de los cajones. Si nota, primero había 3, ahora ya nada más hay 2. ¿Por qué? Porque la colmena ya se ha debilitado considerablemente. La pérdida de abejas en la colmena significa que la colonia ha empezado a tener dificultad para mantener constante la temperatura. Hay un ciclo de enfriamiento, ¿verdad? El nido ya no está calientito, la colonia ya no está operando adecuadamente y se le dificulta fomentar el desarrollo de más abejas, causando un ciclo de enfriamiento y causando que la colmena, con esto, con este enfriamiento, la colmena se reduzca más. Ahora la colmena comienza a perder rápidamente la población y meses después el apicultor descubre que la colonia está muerta, ha colapsado. Como discutiré, miren, ya nada más quedó
un cajón. Como discutiremos, bueno, quedó un cajón pero vacío, ¿verdad? La colonia ha colapsado. Como discutiremos más adelante, la exposición de las abejas a pesticidas puede tener efectos directos en la muerte de las abejas, pero note, es muy importante saber que también puede tener efectos indirectos, contribuir a un efecto dominó que causa la muerte o colapso de la colonia meses después de que el cultivo ha dejado de florear o después de que las abejas se han trasladado a otro campo. Pero ahora regresemos a la colmena. Si sacudiéramos todas las abejas del bastidor o cuadro, podríamos apreciar todas las celdas que están selladas con cera en el centro del bastidor. Estas contienen a las abejas que aún están en desarrollo. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la colmena está directamente relacionado con la acumulación de polen en la colmena. A mayor acumulación de polen, mayor es la expansión del nido de cría. Cuando se alquilan las colmenas para la polinización de los cultivos, la expansión del nido de cría impulsa a las obreras a recolectar más polen y esto resulta en altos niveles de polinización para el cultivo. A diferencia de otras especies que ponen sus huevos junto al polen recolectado, las abejas melíferas obreras alimentan, fíjense, de manera individual a sus crías. Lo hacen con su boca, ¿verdad? Regurgitando alimento de su boca que ellas fabrican adentro de su cuerpo en sus glándulas mezclando polen y néctar. Este método de alimentación es muy importante si consideramos que las abejas pudieran haber estado expuestas a los pesticidas. Las abejas que recolectan polen contaminado con pesticidas podrían llevarlo de vuelta al nido, resultando en que le den alimento contaminado a sus larvas. Miren, aquí es una imagen muy cercana del panal. Aquí vemos un huevecito, parece que lo acaba de poner la reina. Aquí otro huevecito, parecen unos pequeñitos granos de arroz, ¿verdad? Los huevecillos acabados de depositar. Esta es una larva de un día, una larva de 2 días. Lo que ve alrededor de la larva, eso blanco, es el alimento que le ponen ahí las abejitas. Y aquí está la larva de 3 días. Además, señores, la cera de las abejas absorbe los pesticidas o los residuos de pesticida muy fácilmente. Y esto puede hacer también que la larva esté expuesta a los pesticidas al estar en contacto con la cera contaminada. La alteración en la producción de crías puede tener un efecto dominó en toda la colmena, ya que reduce el número de obreras saludables en desarrollo, afectando así la división de los trabajos dentro de la colmena. Los bastidores en la caja verde, acá arriba, también conocida como el alza de miel, se diferencian de los demás en que estos bastidores no tienen crías, tienen la miel, ¿verdad? Aquí van poniendo las abejitas, la miel, que es el néctar deshidratado y almacenado. Los apicultores extraen el excedente de miel y lo venden en el mercado comercial. Únicamente una colonia fuerte y saludable es capaz de producir miel y lo hace únicamente cuando hay suficientes flores para tener un excedente. La miel es también lo que permite que las abejas sobrevivan el invierno, o sea, lo usan como su reserva de alimento para sobrevivir los inviernos. A las abejitas deshidratan la miel, ¿verdad? Ellas tienen que bajar el contenido de agua en la miel. Una vez que la miel ya está deshidratada, ellas proceden a sellarlo con esta cera para preservarlo mejor. Entonces, la miel es básicamente el néctar, el cual se fermenta si no es consumido inmediatamente y es deshidratado por las abejas melíferas, almacenado en una celda que es sellada con cera a prueba de agua, ¿verdad? Un punto fundamental que es importante para nosotros. Si una colonia es expuesta a los pesticidas, podría morir inmediatamente o podría subsistir y no morir inmediatamente. Pero si no muere inmediatamente y es expuesta a los pesticidas, podría debilitarse a tal punto que produzca muy poca miel, lo cual termina reduciendo el ingreso de los apicultores y obviamente es en detrimento o daño de las abejas. La abeja melífera es un excelente polinizador de los cultivos. Si no hubiese este tipo de polinización,
es muy posible que solamente consumiéramos maíz, trigo y avena, pero gracias al trabajo de ellas, gozamos de una gran variedad de verduras y frutas que tienen mucho color y diversidad. Fíjese usted, de los 115 cultivos que se producen en los Estados Unidos, las abejas melíferas polinizan 87 de estos. Como ellas son polinizadoras generalistas, pueden utilizarse en varios tipos de cultivos en diversas áreas geográficas. Las estimaciones indican que las abejas contribuyen a más de 20.000 millones de dólares a la economía estadounidense y las abejas nativas contribuyen con al menos 6.000 millones. Los aplicadores de pesticidas debemos tener en cuenta que debido a la polinización de los cultivos, los apicultores transportan las colmenas de las abejas constantemente durante el año. Entonces, miren, abejas que están trabajando, por ejemplo, en el mes de febrero en California, en la polinización de los árboles de almendro para la producción de almendras, posteriormente podrían ser transportadas para Washington, ¿verdad? Para los cultivos en Washington, para la manzana, la pera, la ciruela, el arándano o blueberry, ¿verdad? Los apicultores comerciales con frecuencia mueven las abejas de un lugar a otro siguiendo los cultivos que están en floración y pueden llegarlas a mover hasta 3 diferentes áreas geográficas en un solo año. Esto causa estrés a las abejas. Vamos a pasar a nuestro segundo objetivo. Vamos a explicar la diferencia entre toxicidad del pesticida y el riesgo para las abejas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el riesgo. Es muy importante que sepamos, el riesgo para las abejas es la probabilidad y magnitud del efecto perjudicial para las abejas como resultado de la exposición a un pesticida. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que pueda ocurrir un contratiempo o una desgracia. Este riesgo está influenciado por una gran variedad de factores de los cuales no tenemos control. Pero en esta presentación nos vamos a enfocar en esos factores de riesgo que usted sí puede controlar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar el riesgo para las abejas en el tratamiento con pesticidas de un árbol de sombra conocido como árbol de tilo. O sea, vamos a evaluar el riesgo cuando aplicamos pesticidas en un árbol de tilo como un ejemplo. Pero esto aplica a sus cultivos, al lugar donde trabaja, a su establecimiento. Entonces, fíjese usted, el riesgo es igual a la toxicidad del pesticida para las abejas. Y cuando hablo aquí de toxicidad, me refiero a toxicidad para abejas, no a toxicidad para los seres humanos, que es muy diferente. Fíjese usted, hay pesticidas que pueden ser muy poco tóxicos, ligeramente tóxicos para la salud humana y sin embargo podrían ser muy tóxicos para las abejas. Son toxicidades muy diferentes y en esta presentación nos vamos a enfocar en toxicidad para abejas solamente. Hay pesticidas que tienen una toxicidad muy alta para las abejas. Hay pesticidas que tienen una toxicidad muy baja para las abejas. Sin embargo, el riesgo no depende solamente de la toxicidad. También importa la exposición de la abeja al pesticida. ¿Cuán- eh, ¿Qué tan grande es ese nivel de exposición? ¿Verdad? Por ejemplo, si el árbol de tilo, como ustedes ven en mi imagen, no está floreando, no está en floración, posiblemente no haya ninguna abeja o ningún polinizador visitándolo, lo cual reduce considerablemente el riesgo. Por el contrario, cuando el árbol de tilo está en plena floración o está floreciendo, el zumbido de los abejorros, de los polinizadores y de la abeja melífera se puede escuchar. En este momento, si se realizara un tratamiento de pesticida, el riesgo sería muy alto porque la probabilidad de la exposición sería muy alta. Entonces, fíjese usted, el riesgo es igual a la toxicidad del pesticida para las abejas multiplicado por el nivel de exposición. O sea, si hay flores atractivas para las abejas y la aplicación se realiza durante la floración, el riesgo es muy alto, ¿verdad?
También podría haber exposición cuando las abejas visitan plantas que son atractivas para ellas, pero que no son el blanco de la aplicación, como estas malezas. Miren, estas malezas o estas plantas en floración que no son el blanco de la aplicación pueden estar en la misma área de tratamiento o en zonas aledañas. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de toxicidad del pesticida para las abejas multiplicado por la exposición, pero no solamente nos referimos a la exposición por el blanco de la aplicación, sino exposición que pueda pasar cuando el polinizador o la abeja visita otras flores que no son el blanco de la aplicación. Aquí tengo un ejemplo bien clarito, mire. Tengo árboles de durazno, este es mi cultivo, este sería el blanco de la aplicación. Y aquí a un ladito tengo trébol que está en plena floración. Si realizáramos una aplicación de pesticidas en el durazno en este momento, sería casi imposible evitar la deriva del pesticida hacia las flores del trébol, ¿verdad? Incrementando así la exposición de las abejas al pesticida, incrementando el riesgo para las abejas. Por lo tanto, riesgo es igual a toxicidad para las abejas multiplicado por la exposición, ¿verdad? Y la exposición puede venir del árbol que estamos tratando. Ya vimos también de malezas que están en el área de tratamiento, en áreas aledañas. O también note usted, la exposición puede ser de materiales que ellas usan para hacer sus nidos, a los cuales ya se contaminaron con pesticida, que les cayó el pesticida directamente a sus nidos y por eso hay exposición, o que se expusieron al beber agua contaminada con pesticidas o están llevando, ¿verdad?, esa agua o esos residuos de pesticida del agua a sus nidos. La aplicación de pesticidas puede ser una aplicación foliar, como ustedes pueden ver en mi pantalla, quiere decir que es una aplicación directa a las hojas y a las flores, aquí como ustedes lo pueden ver. Y esta puede exponer a las abejas y a los polinizadores de diversas formas. Miren, la primera es que los va exposición directa. Miren, aquí las gotitas le cayeron directamente a la abeja. Cuando la abeja estaba trabajando, pasó la rociadora y la rociamos directamente, pero también puede pasar cuando ya la abeja entra en contacto con las hojas y las flores contaminadas con el pesticida o al recolectar polen y néctar contaminado con pesticida o porque rociamos directamente sus nidos, como aquí está un nido de la abeja albañil que lo roció esta aspersora cuando pasó, ¿verdad? Otro tipo de exposición de las abejas a los pesticidas que es menos frecuente que la exposición por las aplicaciones foliares, pero que es igualmente importante, es cuando no se verifica la velocidad del viento durante la aplicación y las corrientes de aire pueden transportar el pesticida hacia áreas más allá del blanco de la aplicación, generando la deriva. Esto lo conocemos como deriva de pesticidas. Entonces, mire, con la deriva de pesticidas puedo también exponer las colmenas, exponer los nidos de las abejas, exponer los materiales que ellas usan para fabricar sus nidos o también por deriva, el pesticida va a llegar a las zonas aledañas donde hay polinizadores y abejas y al hacer ese pesticida a contacto con hojas y flores, exponemos a las abejas. Otro tipo de exposición más compleja puede ocurrir cuando se utilizan pesticidas sistémicos. Aunque cuando se usan pesticidas sistémicos, la aplicación es más directa y precisa. Mire, aquí se aplicó el pesticida sistémico es absorbido por la raíz y es translocado o transportado dentro de la planta y sube hasta las hojas, tallos y flores en la parte superior. Pero a pesar de que se aplicó de manera aquí a la raíz, el pesticida se translocó o se movió a las partes superiores, ¿verdad? A medida que la planta absorbe el producto por las raíces y se transloca hasta las flores, este va a afectar la calidad del néctar y del polen que las abejas recogen. Las abejas melíferas necesitan agua por 3 razones. Aquí vemos una abejita tomando agua. La necesitan para regular la temperatura de la colmena, la necesitan para producir el alimento para sus crías y la necesitan para la disolución de la miel cristalizada.
¿Cómo puede contaminarse el agua que toman las abejitas? Bueno, ya sea que rociamos, ¿verdad? Por deriva llegó el agua, llegó el pesticida al agua, ya sea que hubo escurrimiento del pesticida, ¿verdad? Del blanco de aplicación hacia el agua, ¿verdad? O porque se lavó el equipo de aplicación y el agua de lavado del equipo de aplicación, ¿verdad? Es el agua que están tomando las abejitas o contaminó el agua que están tomando las abejas. Señores, tenemos que tener cuidado al aplicar pesticidas en lugares donde hay agua estancada y al lavar el equipo de aplicación de pesticida. El agua del enjuague del equipo de aplicación contiene residuos de pesticidas que podrían ser recogidos por las abejas y llevados a la colmena. Vamos a hacer un resumen. La exposición de las abejas no solamente es por contacto directo, como estamos viendo aquí en la pantalla. La exposición de las abejas puede ser porque entran en contacto con hojas y flores contaminadas, porque consumen polen o néctar contaminado, porque tienen contacto con materiales con los que hacen su nido que ha sido contaminado con pesticidas, que les cayó pesticidas por forma directa o deriva, o porque fueron expuestas en el nido, ¿verdad? Ya sea que les dieron alimento contaminado con pesticidas, aquí está una larva, ¿verdad? En una celda, o que la celda, la cera, ¿verdad? Está contaminada con pesticidas. Al estar informado de cómo se pueden exponer las abejas a los pesticidas, podemos reducir el riesgo tomando medidas para minimizar la deriva y prestando atención al lugar donde hay flores que atraen a las abejas y asegurándonos de que haya una zona de amortiguamiento. Ahorita vamos a hablar más sobre zonas de amortiguamiento. Vamos a pasar al objetivo número 3. Vamos a evaluar basándonos en las secciones de toxicidad y toxicidad residual de la etiqueta, el nivel de riesgo que implica para las abejas la aplicación de un pesticida. Es muy importante. Ahorita vamos a leer etiquetas y vamos a aprender cuánto riesgo hay para las abejas y qué tan tóxico es el pesticida. Comencemos con definir toxicidad aguda, ¿verdad? Todos los pesticidas tienen etiquetas que informan sobre el efecto tóxico del pesticida para las abejas. Cuando hablo de toxicidad aguda, no me refiero a toxicidad aguda para humanos, me refiero a toxicidad aguda para las abejas, que es muy diferente. Esto no tiene nada que ver con la palabra clave de la etiqueta. Vamos a ver en qué sección de la etiqueta se encuentra esta información. La toxicidad aguda es la capacidad del pesticida para matar una abeja tras una exposición de corta duración al pesticida. Típicamente, las abejas melíferas que han sido expuestas a un pesticida con alta toxicidad aguda para las abejas mueren rápidamente. El resultado es que con frecuencia aparecen como una acumulación de abejas muertas en la entrada de la colmena. Aquí se puede ver un ejemplo particularmente grave de abejas que estando en el campo fueron expuestas a un pesticida con alta toxicidad aguda para abejas. Las abejas que retornan a la colmena mueren rápidamente y son arrojadas o expulsadas fuera por sus compañeras. Hay abejas cuyo único trabajo es sacar los cadáveres, ¿verdad? Y aquí, miren, tuvieron mucho trabajo en este día, ¿verdad? Es probable que también haya muchas abejas muertas en el campo que no hayan llegado a la colmena. Entonces, empecemos con la información de las etiquetas. Quiero mencionarles, tenemos el producto Tree Start 8.5 SL en pantalla, el ingrediente activo, ¿verdad? Y la sección de peligros para el medio ambiente. Como ya les dije, la toxicidad aguda para abejas no tiene nada que ver con toxicidad aguda para humanos, no tiene nada que ver con la palabra de advertencia o palabra clave. En las etiquetas de pesticidas hay una sección especial para información de peligros al medio ambiente. Y aquí es donde se encuentra la información de toxicidad para las abejas. Entonces, peligros al medio ambiente. En mi pantalla ustedes pueden ver una traducción al español de la etiqueta. La mayoría de las etiquetas van a estar en idioma inglés. Si usted necesita que le ayuden con esta información a leerla y entenderla, por favor pídale a su patrón y a su supervisor que le ayuden con esta información que es importantísima para aplicar el pesticida de manera segura y obviamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Entonces, ¿cómo se llama la sección donde aparece?
la información sobre peligros para las abejas, la información de toxicidad aguda para las abejas, peligros para el medio ambiente, así se llama. Entonces, vamos a leer esta parte de la etiqueta y vamos a buscar frases como esta. Mire, altamente tóxico para las abejas o tóxico para las abejas. Si estas frases están en esta sección, quiere decir que el producto es tóxico, ¿verdad? Tiene toxicidad aguda para las abejas. Esta sección de las etiquetas se basa en pruebas de laboratorio, se basa en dosis letal 50. El fabricante tiene que realizar pruebas en el laboratorio, ¿verdad? Que debe realizar para poder registrar su producto y poder venderlo. Si una pequeña cantidad de producto mata al 50% de las abejas en una prueba de laboratorio, la etiqueta debe mostrar la advertencia altamente tóxico para las abejas, que es la primera que tengo aquí. Aquí la dosis letal 50 es muy pequeña, es decir, que muy poquito producto se necesitó para ocasionar la muerte del 50% de las abejas en una prueba de laboratorio. Si se requiere una cantidad menor para matar al 50% de las abejas en las pruebas para laboratorio, entonces en la etiqueta aparecerán frases como tóxico para las abejas. Ya no dice altamente, ya nomás dice tóxico para las abejas o toxicidad relativamente baja. O si definitivamente la toxicidad es extremadamente baja o nula, no habrá frase de advertencia en la etiqueta. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a leer 3 etiquetas de pesticidas para poder contestar esta pregunta. Durante el día, ¿qué producto puede aplicar a un cultivo que tiene flores que son atractivas para las abejas? Entonces vamos a leer estas 3 etiquetas y vamos a seleccionar. Nada más hay un producto, necesito que ustedes me digan cuál es. ¿Cuál producto podemos aplicar a un cultivo que tiene flores que son atractivas para las abejas y realizar la aplicación durante el día, obviamente? Ok, aquí está la primera, ¿verdad? Mustang Mask. Mustang Mask y trae un caballito aquí. Y la sección es peligros al medio ambiente. Voy a repetir mucho esta sección para que se nos grabe, ¿ok? Este producto es altamente tóxico para abejas expuestas al tratamiento directo o a residuos en cultivos o maleza en floración. Eso es lo que dice esa sección de la etiqueta. Ahora vamos a la etiqueta de Altacor, a su sección de peligros al medio ambiente. Dice, este pesticida es tóxico para invertebrados acuáticos, ostras y camarones. Y la tercera etiqueta, Arena 50WG, en su sección de peligros para el medio ambiente, me dice, este producto es tóxico para abejas expuestas al tratamiento. Entonces, ¿cuál de estas podemos aplicar durante el día a un cultivo que tiene flores que son atractivas para las abejas y que está en plena floración? ¿Qué diría usted? ¿Mustang, Altacor o Arena 50WG? ¿Cuál de estos 3? Bueno, si usted seleccionó Altacor, está en lo correcto, ¿verdad? Altacor me dice que solamente es tóxico para invertebrados acuáticos, ostras y camarones. Ni siquiera se mencionan a las abejas, mientras que los otros 2 productos sí me decía claramente que era tóxico para las abejas. Entonces, como ya sabemos, la toxicidad aguda o letal con frecuencia conduce a la muerte de las abejas al cabo de unas pocas horas. Pero los pesticidas también tienen toxicidad crónica para las abejas. La toxicidad crónica, en cambio, es el efecto de una exposición continua a largo plazo a dosis más bajas del pesticida. Entonces, recuerden, toxicidad aguda es letal, en unas pocas horas causa la muerte. La toxicidad crónica es el efecto a una exposición a largo plazo continua, ¿verdad? Pero a bajos niveles. Estos niveles a menudo son mucho más bajos que aquellos que están vinculados a los de toxicidad aguda, pero también hay efectos en la salud de las abejas, en la salud y en el comportamiento. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, podría haber una reducción del pecoreo. Esto quiere decir que las abejas van a recoger polen y néctar a un ritmo más bajo. Las abejas son menos activas. Hay una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Podría haber un acortamiento de la longevidad de la abeja, es decir, la abeja va a vivir menos días de vida, ¿verdad? Entonces, las abejas también sufren por
efectos de toxicidad crónica. Entonces, los pesticidas tienen toxicidad aguda para las abejas y toxicidad crónica para las abejas. Y lo importante, en la mayoría de las etiquetas de pesticidas no se especifican los efectos por toxicidad crónica para las abejas. No hay esta información en las etiquetas. Esta es la razón por la que se hizo una nueva evaluación de riesgos. Ahora hay 3 niveles para la evaluación de riesgos. En la última década, la Agencia de Protección al Medio Ambiente, que es la encargada, ¿verdad?, de supervisar la venta, uso y distribución de todos los pesticidas en Estados Unidos, esta agencia desarrolló un proceso de evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos considera el uso del producto y si habrá un potencial de exposición para las abejas. También considera si es tóxico o no tóxico para las abejas, obviamente. Y hay 3 niveles, mire, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El fabricante tiene que realizar estas pruebas, ¿verdad?, para poder registrar su producto y tenerlo a la venta. Las pruebas de nivel 1, si el pesticida es tóxico para las abejas, en las pruebas de nivel 1, ¿verdad? Estas son las mismas pruebas que se han hecho a los pesticidas antiguos que están en el mercado, pero actualmente incluyen pruebas nuevas, ¿verdad?, de toxicidad aguda y crónica, ¿verdad?, para abejas melíferas adultas y larvas. Entonces, son los mismos procedimientos que se usaban en el pasado, pero ahora incluyen pruebas nuevas para medir la toxicidad aguda y crónica en abejas adultas y larvas, solamente en abejas melíferas. Si el pesticida es altamente tóxico, la Agencia de Protección Ambiental va a requerir que el fabricante también proporcione datos del nivel 2, ¿verdad? Estos datos de nivel 2 quiere decir que el fabricante va a probar su producto y va a colectar datos de los efectos del pesticida a nivel de la colmena, ¿verdad? Y si el pesticida es muy tóxico y todavía hay áreas de preocupación, la Agencia de Protección Ambiental va a requerir que el fabricante proporcione datos de nivel 3. Los datos de nivel 3 quiere decir que el fabricante, ¿verdad?, va a proporcionar datos de cuáles son sus efectos a nivel de la colmena en el campo y también en el cultivo, ¿verdad? En el cultivo para el cual se va a usar el pesticida. Además, fíjese usted, la Agencia de Protección Ambiental podría requerir al fabricante tomar muestras de los niveles de pesticidas en el polen y en el néctar para poder precisar los hallazgos de las pruebas de nivel 1 y de nivel 2. Lo que esto significa para nosotros es que en el futuro las etiquetas van a proporcionar una idea más clara del riesgo del pesticida para las abejas. Pero viene esta pregunta tan importantísima que tengo en mi pantalla. Mire, ¿podremos algún día llegar a saber si un pesticida es seguro para las abejas? ¿Podremos algún día llegar a saber si un pesticida es seguro para las abejas? Y mire la respuesta. No, por 3 razones. Para empezar, porque hay retrasos. Tomará muchos años para que los productos más antiguos sean evaluados usando el nuevo procedimiento de evaluación de riesgos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Además, la evaluación de riesgos hace demasiadas suposiciones sobre cómo ocurre la exposición y cuáles son los efectos en las abejas, particularmente en las abejas melíferas, que es la especie más evaluada. Mire, la evaluación de riesgos simplifica procesos complejos que se llevan a cabo en la colmena y se asume que la respuesta de las abejas es parecida a las de la abeja melífera. O sea, se cree que todas las 4,000 especies de abejas van a responder o van a tener el mismo efecto que la abeja melífera. Y la tercera razón es porque hay un sinergismo. Esto quiere decir que la evaluación de riesgos considera un solo producto, o sea, solamente se puede evaluar un solo producto a la vez, mientras que en el mundo real las abejas se exponen a una gran variedad de pesticidas a la vez y a una multitud de factores ambientales a la vez. Eso no se puede hacer. Por eso la respuesta es no, no podremos llegar a saber si un pesticida es seguro para las abejas. Por eso, tenga precaución.
Evite realizar aplicaciones de pesticidas en cultivos en floración. Esta es la parte más importante. Dependemos de las abejas y de los polinizadores. No habría frutos que recolectar sin la polinización de las abejas. Y esto nos lleva al objetivo número 3. Ahora vamos a evaluar, vamos a leer la etiqueta. De acuerdo con la información de las secciones de toxicidad y toxicidad residual de la etiqueta del pesticida, el nivel de riesgo para las abejas cuando se aplican pesticidas. Entonces vamos a leer la etiqueta y con eso vamos a poder tomar decisiones. Miren, vamos a ver la toxicidad residual, ¿verdad? Vamos a hablar de toxicidad residual. Aquí en mi pantalla están viendo 3 vasos. Este vaso tiene una muestra, ¿verdad? De un experimento, todos son de un experimento. Esto fue lo que se hizo. Se aplicó el pesticida en el campo y se dejaron pasar 3 horas y se recolectaron las hojas después de 3 horas de que se había realizado la aplicación del pesticida. Aquí tengo los nombres de los ingredientes activos, ¿verdad? Y algunos ejemplos de nombres comerciales. Este es Brigade, el nombre comercial. Este es Exirel, el nombre comercial. El tercer vaso no se hizo ningún tratamiento con pesticida, es el testigo del experimento, pero estos 2 pesticidas, usted puede notar que este tiene una toxicidad residual 3 horas después de la aplicación, todas las abejas murieron, mientras que este, ¿verdad? Solamente murieron algunas pocas abejas, ¿verdad? Tiene menos toxicidad residual. Ahora, vamos a ver la toxicidad 24 horas después. Es el mismo experimento, los mismos pesticidas, pero ahora se recolectaron las hojas 24 horas, no 3 horas, 24 horas después de la aplicación, ¿verdad? Se puede observar que aún hay abejas que mueren con el primer producto. Dependiendo de la dosis, este producto sigue siendo tóxico para las abejas durante más de 4 días después de la aplicación, ¿verdad? Esas son las pruebas que se hacen para determinar la toxicidad residual. En pocas palabras, la toxicidad residual tiene una duración, ¿verdad? Es el periodo de tiempo durante el cual la toxicidad aguda se reduce a niveles más bajos, pero todavía hay toxicidad. Nada más se va reduciendo la toxicidad aguda a niveles más bajos, pero todavía es tóxico el producto para las abejas. A eso se le llama toxicidad residual. Vamos a empezar diciendo que hay etiquetas que son muy claras y precisas con sus indicaciones sobre la duración del efecto residual. Tenemos el ejemplo de Conserve, de Entrust y de Success, ¿verdad? Estas etiquetas nos dicen tóxico para las abejas expuestas durante las 3 horas posteriores al tratamiento. Entonces nos indican claramente que los productos son tóxicos para las abejas durante 3 horas posteriores al tratamiento, señalando que si los aplicamos al atardecer, después de que las abejas ya regresaron al nido, se habrán degradado lo suficiente a la mañana siguiente y el riesgo para las abejas sería muy poco. Pero no es el caso en todas las etiquetas. Aquí tengo otra etiqueta, 3-Star 8.5 SL. Y recuerden, no estamos hablando de toxicidad aguda para seres humanos, por eso no estamos viendo palabras clave. La toxicidad aguda, esa información se encuentra en la sección de peligros para el medio ambiente de la etiqueta, ¿verdad? Y por favor, si usted no puede obtener esta información porque está en idioma inglés, pregunte a su supervisor o a su patrón. Aquí esta etiqueta dice, no aplique este producto mientras haya abejas u otros insectos polinizadores visitando activamente el área tratada. Y como usted nota, aquí nos dijo visitando activamente. Quiero que noten esta palabra activamente. Esta es la que nos da la clave. Nos dice que el polinizador tiene que estar activo, perdón, nos dice que si el polinizador está activo, no realicemos la aplicación. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué? Significa que si aparece la palabra activamente o esas instrucciones, el pesticida se descompone en menos de 8 horas. Eso es lo que significa, ¿verdad? Si no aparece la palabra activamente, ¿verdad? Nada más dice visitando el área tratada, quiere decir que el pesticida permanece tóxico. Nuevamente,
Si tiene la palabra activamente, los polinizadores están visitando activamente el área tratada, significa que se descompone en menos de 8 horas. Si no dice, si dice visitando el área tratada, no dice visitando activamente el área tratada, quiere decir que permanece tóxico. No se va a descomponer en menos de 8 horas. Vamos a ver. Vamos a poner Mustang, ¿verdad? Esta etiqueta. Y la pregunta es, ¿puede ser aplicado durante la noche a cultivos en floración que traen abejas? Ahora queremos saber si lo podemos aplicar durante la noche, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la sección de peligros al medio ambiente de la etiqueta. Dice, no aplique este producto ni permita deriva de pesticidas a los cultivos en floración si observa que las abejas están visitando el área tratada. ¿Qué diría? ¿Lo podemos aplicar durante la noche y a la mañana siguiente cuando regresen las abejitas no habrá toxicidad residual? ¿Qué piensa? Pues no, no lo podemos aplicar durante la noche porque falta la palabra activamente. Por eso quiere decir que permanece tóxico. Entonces no podemos aplicarlo porque a la mañana siguiente que regresen las abejas permanece tóxico el producto. Puede ser confuso. Vamos a ver otra manera. Mira, aquí dice, no aplique este producto mientras las abejas u otros insectos polinizadores estén visitando activamente el área tratada. Entonces aquí me dice que si los polinizadores están visitando activamente el área tratada, no lo aplique. Eso quiere decir que no lo voy a aplicar cuando están activos. ¿Cuándo están activos? Bueno, cuando están las plantas en floración y es durante el día, es cuando los polinizadores van a estar visitando activamente el área tratada, entre 6 de la mañana a 8 p.m., ¿verdad? Entonces, ¿aplicaría el pesticida con esas instrucciones que acabamos de leer? No aplique el producto mientras las abejas u otros polinizadores estén visitando activamente el área tratada. ¿Lo aplicaría en el día en este lugar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tantas flores que los polinizadores sí están visitando activamente el área tratada. ¿Qué tal en este lugar, en este jardín? Tampoco. ¿Por qué? Porque las abejas y los polinizadores sí estarían visitando activamente este lugar. Mire cuántas flores. Ah, pero la cosa aquí ya cambia, ¿verdad? ¿Lo podemos aplicar durante la noche? ¿En la noche hay polinizadores? No, ya no están visitando activamente el área tratada. Por eso sí los podemos aplicar durante la noche. Porque recuerde, esta palabra activamente me dice que se descompone en menos de 8 horas. Ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a poner mucha atención. No aplique este producto mientras las abejas u otros insectos polinizadores estén en el área tratada. Aquí no dice visitando activamente, nomás dice que no estén. Entonces ahí quiere decir que no lo voy a aplicar cuando hay floración y es de día, porque va a haber insectos y polinizadores y ¿verdad? La etiqueta dice que no, ni tampoco durante la noche. ¿Por qué? Porque no alcanza a degradarse, no aparece la palabra activamente, va a permanecer tóxico. ¿Lo puedo aplicar durante la noche? No. ¿Por qué? Porque permanece tóxico, no aparece la palabra activamente. Entonces, muy importante la diferencia entre que no estén los polinizadores a que no estén visitando activamente el área tratada. Vamos a hacer la pregunta con este producto Aceil 70WP. ¿Puede aplicarlo durante la noche a cultivos en floración que traen a las abejas? Vamos a ver lo que dice la etiqueta en la sección de peligros al medio ambiente. Recuerden, esta es la sección donde aparece esta información en la etiqueta. Dice, no aplique este producto mientras las abejas se encuentren visitando activamente el área de tratamiento. Entonces, ¿lo podemos aplicar durante la noche? Si contestó sí, está en lo correcto. Sí, porque dice activamente, eso significa que se descompone en menos de 8 horas. Sí lo podemos aplicar durante la noche. Aquí hay un ejemplo de otra etiqueta que tiene el símbolo de la abeja y del rombo. No todas las etiquetas lo tienen, esta sí lo tiene. Y esto significa que nos va a proporcionar información más específica para la protección de las abejas.
Para empezar, esta información está dividida en dos secciones. La primera sección es para cultivos bajo contrato de servicios de polinización, o sea, esta sección es para proteger a las abejas rentadas, ¿verdad? Cuando se rentan colmenas para la polinización. Y la segunda parte es para cultivos alimenticios y plantas ornamentales que no estén bajo contrato de servicios de polinización, pero que hay polinizadores, ¿verdad? Entonces se protegen a los dos, a los polinizadores que se rentaron para la polinización y a los silvestres, ¿verdad? A los que están ahí trabajando. Y fíjense, la sección para protección de cultivos, perdón, para protección de polinizadores que fueron rentados, ¿verdad? Para cuando se rentan las colmenas, dice, no se aplique este producto hasta que se haya terminado la época de floración. Entonces ahí sería en contra de la etiqueta aplicar el producto durante esa época. Además, fíjese, dice, el proveedor de servicios de polinización debe ser notificado con no menos de 4 horas previas a la hora de aplicación prevista para que las abejas puedan ser removidas, cubiertas o protegidas de alguna forma antes de la aplicación. Entonces nos dice que se le tiene que dar notificación al apicultor para que remueva las abejas antes de realizar la aplicación o que las cubra, ¿verdad? Que las proteja. Y también aquí vienen las instrucciones para la protección de polinizadores silvestres. Aquí está otra etiqueta, muy diferente las instrucciones. Dice, proteja a los insectos polinizadores siguiendo las instrucciones en la etiqueta diseñadas para minimizar la deriva y reducir el riesgo por exposición al pesticida de estos organismos. Y también está en la sección de peligros al medio ambiente de la etiqueta. Hay etiquetas que nos pueden dar información más específica en la sección de instrucciones de uso y específicamente en los cultivos. Miren, por ejemplo, esta información aparece en una etiqueta para los productores de cítricos, o sea, para los productores de naranja o limón. Ellos van a leer esta parte de aquí porque aplica su cultivo. Dice, declaración de precaución para la protección de polinizadores. Dice, la notificación de apicultores conocidos dentro de 1 milla a la redonda del área de tratamiento con 48 horas previas antes de la aplicación del producto. Fíjese todo lo que se pide. Además, limitar la aplicación a horarios en que las abejas de apicultores comerciales y polinizadores nativos se encuentran menos activos, por ejemplo, 2 horas antes del atardecer, o cuando la temperatura está por debajo de los 50 grados Fahrenheit en el lugar de la aplicación. Y también nos habla de la duración de la toxicidad residual. Nos dice que es menor que o igual a 3 horas. Entonces, aquí sí hay información bien específica. Desgraciadamente, esto no aparece en todas las etiquetas. Ahora vamos a hablar de dos situaciones de alerta. Y esto es para que no le vaya a pasar a usted lo que le pasó a estas personas. Y vamos a hablar de, la primera es debido al uso de insecticidas sistémicos y la segunda es debido al uso de fungicidas o cuando se hicieron mezclas de varios pesticidas en el mismo tanque. Entonces, esto es muy importante que estemos alerta para que no nos vaya a pasar. Comencemos con los insecticidas sistémicos. A los insecticidas sistémicos se les ha dado muchísima atención en los medios de comunicación, especialmente a los insecticidas sistémicos conocidos como neonicotinoides. Es importante recordar que no todos los neonicotinoides son iguales y que la presión de los consumidores ha impulsado a muchas empresas a considerar productos alternativos. Sin embargo, muchas empresas todavía los usan y esta clase de pesticidas se ha vuelto muy popular y esto merece nuestra atención porque posiblemente tengamos que interactuar con personas que temen y que están en contra del uso de estos productos. El problema con los insecticidas sistémicos realmente surgió en el año 2013 con una serie de muertes de abejorros, mírelas. Los aplicadores encontraron cientos a miles de abejorros muertos debajo de los árboles que fueron tratados. El caso más publicado de estos incidentes sucedió en un estacionamiento cerca del área de Portland, Oregon, durante la semana en que celebraba, mire, irónicamente se estaba celebrando la Semana Nacional de los Polinizadores. Entonces aquí estaban los abejorros trabajando, se hizo el tratamiento y el envenenamiento de estos abejorros resultó en quejas del público
muy fuertes. Y esto fue uno de los factores que llevaron a la Agencia de Protección al Medio Ambiente a desarrollar el símbolo de la abeja dentro del rombo, ¿se acuerda que lo vimos? Y a requerirlo en las etiquetas. El tipo de insecticidas usado para controlar esta plaga eran áfidos. Se estaba realizando el control de los áfidos en los árboles y se estaba usando neonicotinoides. Si usted es jardinero, podrá apreciar lo eficaces que son estos productos para el control de áfidos. El tratamiento se aplica, ¿verdad? Es sistémico, se aplica y es absorbido por las raíces de la planta y traslocado o transportado a las hojas, ¿verdad? Los áfidos son insectos muy pequeños que tienen aparato bucal picador chupador. Van a picar la hoja para chupar la savia, que es su alimento, y la savia pues lleva el insecticida, ¿verdad? Y así es como se realiza el control de estos áfidos. Este, y esto fue lo que se hizo. Fíjese, en el primer incidente, en el 2003, se llegó a la conclusión que todo fue el resultado de que no se siguieron las instrucciones de la etiqueta, porque el pesticida se aplicó a los árboles mientras estaban en floración y también se hicieron aplicaciones saturando el suelo y la base del tronco de los árboles antes de la floración. Entonces, fíjate, dos cosas. Pensaron que no se siguieron las instrucciones de la etiqueta, se aplicó durante la floración, pero también se hicieron aplicaciones antes de la floración. ¿Ok? En el año 2014 ya se hizo evidente que aunque los tratamientos se hicieron antes de la floración, tuvieron el mismo efecto. O sea, no fue que no se siguieron las instrucciones de la etiqueta, era que aún siguiendo las instrucciones de la etiqueta se tuvo el mismo efecto, ¿verdad? Por ejemplo, un tratamiento aplicado al tallo casi 4 meses antes de la floración del árbol que se realizó en un jardín en Oregón, eh, también tuvo muerte de polinizadores. Esto dejó bien en claro, ¿verdad? Que la toxicidad residual es muy grande en este tipo de productos, ¿verdad? Y que los productos van a seguir persistentes en los árboles y las plantas leñosas. Entonces, quiero hacerle notar que aquí hay una gran diferencia. Mira, me voy a regresar. Estos productos eran sistémicos y toda la toxicidad residual de la que hemos hablado es de toxicidad de los productos por aplicación foliar, ¿verdad? No de sistémicos. Entonces, el efecto residual que hemos leído en las etiquetas no es igual al efecto residual sistémico. Esto fue lo que se encontró. O sea, esto quiere decir que cuando aplicamos el sistémico también hay una actividad residual, pero por dentro de la planta y esto no aparece en las etiquetas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aún hay mucho que aprender sobre insecticida sistémico y la salud de las abejas. Entonces, lo que pasó es que se aplicó el sistémico y las abejitas, ¿verdad? Empezaron a alimentarse y los polinizadores de néctar y polen contaminado con ese insecticida sistémico. Vamos a la siguiente situación de alerta. El uso de fungicidas y mezclas de pesticidas en el mismo tanque. Esta situación sucedió en California. Mire, en California los productores de almendra estaban utilizando pesticida mu- que no eran tóxicos para las abejas. O sea, estaban siendo muy cuidadosos y estaban usando pesticidas que no eran tóxicos para las abejas. Sin embargo, se reportó una muerte de crías de abejas. Las abejas estaban muriendo a la mitad de su desarrollo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los investigadores descubrieron que aunque los insecticidas que estaban utilizando los productores de almendros no eran tóxicos, se estaban mezclando en el mismo tanque con ciertos tipos de fungicidas. Estos fungicidas tampoco eran tóxicos para las abejas si los aplicaban independientemente, pero al combinarlo con estos insecticidas, la combinación los hacía letales. Entonces aquí en la parte superior vamos a ver larvas de abejas en sus celdas. Mire, una, dos.
las larvitas, am, en el laboratorio, ¿verdad? Y lo que se hizo fue que se les expuso a los insecticidas. Aquí tengo el nombre de los insecticidas con letra en color azul y el nombre de los fungicidas con letra en color negro. Tenemos, por ejemplo, Altacor e Intrepid, y aquí están los nombres de los ingredientes activos. Y de fungicidas tenemos Tilt y Robral, y también aquí están los nombres de los activos. Entonces, cuando se exponía a las abejas a estos insecticidas y a estos fungicidas, no había efecto, ¿verdad? Pero aquí en este recuadro, cuando se mezclaban, cuando se combinaban en el tanque y se aplicaban, entonces sí, los efectos eran letales. Aquí en mi recuadro tengo la combinación de los ingredientes activos, ¿verdad? Si se mezclaban estos dos productos en el tanque, entonces sí, el nivel de toxicidad se potenciaba. Hay que reiterar que estas incompatibilidades, ¿verdad? Esta mortalidad debido a que se mezclaron los productos no aparece en la etiqueta, no hay instrucciones en la etiqueta al respecto. Así que recordemos, esto es muy importante de saberlo y le recomendamos que no haga mezclas de fungicidas e insecticidas en su tanque durante la floración. Con eso vamos a pasar al cuarto objetivo. Vamos a hablar de tomar medidas para reducir el envenenamiento de las abejas en situaciones de alta exposición. Vamos a hablar de 5 medidas. ¿Ok? Ah, Primero, si la exposición de las abejas al pesticida durante la floración es probable, tenemos que enfocarnos a realizar un buen control de plagas y enfermedades antes de la floración. Entonces, si es posible, haga un buen plan de control de plagas y enfermedades antes de la floración. Después tenemos que esperar hasta que haya pasado la caída de pétalos de la flor para hacer nuevamente un tratamiento químico, ¿verdad? Pero no olvide, mira, aquí ya se cayó la flor, ¿verdad? Ya podemos empezar otra vez el tratamiento químico, pero no olvidemos que también va a haber abejas y polinizadores trabajando en la maleza, en las flores que están en el área de tratamiento o en las áreas aledañas. Por eso es muy importante reducir la deriva, ¿verdad? No solamente cuidando la velocidad del viento, también es cerrando boquillas. Mire, vamos a cerrar boquillas del lado donde no haya árboles. Si tenemos un lado donde no hay árboles, vamos a cerrar boquillas. Vamos a dejar solamente abierta la válvula del lado donde sí hay árboles. Y ahora vamos a hablar de zonas de amortiguación para proteger, ¿verdad? Las áreas aledañas. Si está utilizando una aspersora de ráfaga de aire, como la que ve en pantalla, que son las aspersoras de abanico, Air Blast Sprayer, vamos a dejar una zona de amortiguación, ¿verdad? Que es un espacio entre el bloque o el cultivo y el hábitat o la zona donde están trabajando los polinizadores, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio de unos 60 pies o 18 metros. Si la aspersora es de barra de boquillas, boom, ¿verdad? Vamos a dejar una distancia o zona de amortiguación de 20 pies, 6 metros. Y obviamente si está utilizando rociadores con tecnología inteligente o con gotas que generan perdón, o con boquillas que generan gotas muy gruesas, se puede reducir el tamaño de la zona de amortiguación. Bien, vamos a hablar de los 5 pasos para reducir la exposición y aquí vamos a quedar más claro entre qué es eso de una zona de amortiguación, ¿sí? Aquí en mi pantalla tengo el caso de este huerto en plena floración y este huerto que ya pasó la caída de pétalos. En medio, aquí, aquí está el borde, ¿verdad? Del, del primer huerto, aquí está el borde y aquí pusieron las colmenas, ¿verdad? Para que ayude con la polinización de este huerto. De este lado, este es otro huerto y mire, aquí ya están haciendo una aplicación. ¿Por qué? Porque ya pasó la caída de pétalos, pero usted nota que hay un hábitat natural, ¿verdad? Aquí hay polinizadores y abejas alimentándose de las flores silvestres que crecen en estos lugares, ¿verdad? Donde no hay cultivo.
¿Qué debemos hacer? Vamos a hablar de estos 5 pasos. Pues lo primero que vamos a hacer es, antes de realizar la aplicación, vamos a comunicarnos con el apicultor con un mínimo de 48 horas antes de realizar la aplicación del pesticida, ¿verdad? Ese es un buen paso. Fíjense, se hizo esta entrevista a este apicultor que se llama Harry Vanderpool, que es de Granjas Vanderpool en Oregon. Y en la entrevista él dijo algo muy importante. Él dijo, no se puede hacer dinero fácil en la agricultura, ni señalando o culpando a otros, ¿verdad? Él hablaba de los posibles problemas. Esto solo levanta muros. Mi deseo es construir puentes. Este sentimiento es captado en una entrevista con un apicultor de Oregon, este señor Harry Vanderbilt, al que en el momento de la entrevista recibió una llamada de un aplicador que tenía el plan de aplicar pesticidas en su terreno mientras estaba en floración y estaban los panales de abejas. Entonces él contestó sin violencia y aprovechando la oportunidad para crear buenas relaciones o puentes, como lo llama él. Avisar a un apicultor con antelación antes de aplicar un pesticida es clave en la edificación de buenas relaciones, que son los puentes que los apicultores como Harry desean construir con aplicadores o productores como usted. Si usted mantiene una buena comunicación con el apicultor no dudará en salir del campo y remover las colmenas, incluso a un costo elevado, cuando usted está en problemas y necesita aplicar un tratamiento en pleno periodo de floración. Para reiterar, trabajar juntos y construir puentes es un ejercicio de dar y recibir. Si un apicultor está dispuesto a cruzar todo un estado para remover unas colmenas, usted deberá estar dispuesto a corresponderle en el futuro, siendo especialmente precavido con el agua de lavado del equipo de aplicación para evitar que las abejas entren en contacto con los residuos de pesticidas. Número 2, creando una zona de amortiguación para proteger el hábitat natural. Y aquí en el dibujo se ve, es esta área que dejamos sin cultivo, ¿verdad? Para que el pesticida caiga ahí y no alcance a llegar hacia el hábitat natural. Esta zona de amortiguación que dejaron es 20 pies, ¿verdad? Entonces vamos a dejar una zona de amortiguación para proteger el hábitat natural. Aquí vemos, ¿verdad?, que con frecuencia vamos a observar abejas trabajando en los bordes de los cultivos, ¿verdad? Por eso es tan importante dejar una zona de amortiguación para proteger a los polinizadores y las abejas que están trabajando aquí. Es muy importante protegerlas y proteger su salud mediante evitar el contacto con pesticidas. Número 3. También vamos a dejar una zona de amortiguación para proteger las colmenas. Entonces aquí ven, en mi pantalla se dejó un espacio, ¿verdad? Esta zona de amortiguación. Entonces aquí no se debería de haber dejado esta zona de amortiguación para proteger a las colmenas que están dentro del cultivo. Solicíteles a los apicultores que junten las colmenas en grupos grandes a una distancia mínima de 20 pies, o sea, 6 metros, de la orilla de los cultivos en lugar de tenerlas en grupos pequeños al borde. Mire, aquí sí se dejó un buen espacio entre el bloque del cultivo y las colmenas de abejas. Esto va a ayudar a reducir considerablemente la cantidad de pesticida que entra en contacto directo con las colmenas. Número 4. Si hay trechos con maleza espesa en floración como el trébol o el diente de león, vamos a cortarlas antes de realizar la aplicación, ¿verdad? Entonces tenemos que cortar esa maleza. Miren, aquí tenemos en esta foto, podemos observar que este productor ha terminado, su cultivo ya terminó la floración y él ha cortado la maleza, ¿verdad? Conocida como diente de león, para no dañar a las abejas al aplicar pesticidas. Al cortar el césped y la maleza, el propietario se ha asegurado de dejar un huerto que no va a atraer a las abejas, ¿verdad? Y me faltó el número 4, ¿verdad? El número 4 es, vamos a cerrar las boquillas al pasar cerca de las colmenas si no hay una zona de amortiguación. Entonces, como ven, aquí lleva las boquillas abiertas. Entonces, tenemos que cerrar las boquillas, ¿verdad? Si no hay una zona de amortiguación para proteger a las abejas, ¿verdad?
Y número 5 sería el corte de la maleza y el césped que están en floración antes de realizar la aplicación, como ya lo discutimos. Pues ya terminamos la lección y aprendimos a reconocer el papel que juegan los polinizadores en mejorar el rendimiento de los cultivos y aprendimos sobre el ciclo de vida de las abejas polinizadoras más comunes. También explicamos la diferencia entre toxicidad del pesticida y el riesgo para las abejas. Leímos varias etiquetas para evaluar, de acuerdo con la información de las secciones de toxicidad y toxicidad residual de la etiqueta, el nivel de riesgo para las abejas cuando se aplica el pesticida. Y aprendimos sobre 5 medidas que podemos tomar para reducir el envenenamiento de las abejas en situaciones de alta exposición. Muchísimas gracias. Cuidar de las abejas es responsabilidad de todos. Si no hay abejas, no hay frutos que recolectar, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.